Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Colipí. Yo soy alumno de la GCU. Soy estudiante de aquella universidad que les nombré. Y también en este caso soy alumno de la asignatura llamada Estudio del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, en esta presentación, voy a hablar sobre la epístola a Timoteo, que es una epístola y carta pastoral. Ahora, entrando en este punto, en esta introducción, yo elegí esta carta porque me parece que es una carta bastante práctica y que sobre todo nos ayuda mucho a los que somos líderes, a los que estamos en un ministerio, a poder hacer mejor las cosas y estar atentos, ¿cierto? Si bien, por ejemplo, de manera personal, a mí me gusta mucho los demás evangelios, ¿cierto? Marcos, Juan, Lucas. Me gusta, por ejemplo, Romanos, Corintios, Tesalonicenses. Me gustan mucho esas cartas y claro, pude haber elegido esas cartas, alguna de ellas, pero esta vez yo decidí elegir, la epístola a Timoteo. ¿Por qué? Porque es una carta bastante práctica y que siento que va al punto de lo que necesita cada líder, cada misionero en cada campo de misión. ¿Ok? Así que voy a pasar al índice sobre lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Primeramente vamos a ver la autoría y fecha de este libro en la que fue escrito. Luego veremos el contexto histórico y cultural en la que fue escrito esta carta. Y luego vamos a ver el esquema y estructura del libro. Esto tiene que ver cómo está dividido, qué títulos tiene y qué tema está abordando el apóstol Pablo, el cual le comunicaba a Timoteo. También vamos a ver algunas perspectivas teológicas y también, sobre todo, la aplicación, es decir, cómo se puede aplicar el mensaje del libro, de esta epístola, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida cotidiana y sobre todo a nuestro servicio al ministerio. Ahora, yo voy a hacer una especie de introducción en este momento sobre lo que se trata la epístola a Timoteo. Primeramente, uno debe decir que el libro de Timoteo en la Biblia está formado por dos cartas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo? Timoteo era discípulo y era colaborador en el ministerio de Pablo. De hecho, algo muy importante que uno debe decir es que Timoteo era un líder joven. Si bien no sabemos qué edad tenía Timoteo, pero la Biblia nos dice que era un líder joven, que servía como pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le escribe a Timoteo para animarlo y para enseñarle cómo dirigir una iglesia. Nosotros podemos pensar seguramente que a lo mejor Timoteo tenía mucho miedo, tenía mucha duda, mucho temor. A lo mejor él se sentía muy inseguro al dirigir una iglesia, y más sobre todo con su edad, porque a lo mejor él pensaba que una persona anciana o una persona de una edad promedio de 50 a 60 años, que obviamente tuviera experiencia, a lo mejor Timoteo pensaba que esa gente de esa edad podía manejar una iglesia. ¿Por qué? Por los años de su experiencia, por su madurez y todo eso. Pero vemos que Timoteo era joven y a lo mejor se sentía inseguro, se sentía con miedo. Y por eso Pablo le escribe para animarlo y para enseñarle cómo debe dirigir una iglesia, cómo debe enfrentar las falsas enseñanzas y cómo debe vivir una vida fiel a Dios. ¿Ok? Entonces, si analizamos 1 Timoteo y 2 Timoteo, vemos que en 1 Timoteo le da instrucciones prácticas sobre lo que es la sana doctrina y el liderazgo cristiano. Y en 2 de Timoteo, Pablo, bueno, en ese momento estaba en prisión, pero aún así, estando en ese lugar, a través de esta carta, de este escrito, anima a Timoteo a permanecer firme en la fe, aún en medio de dificultades. Entonces, estas cartas enseñan que el creyente debe vivir conforme a la palabra de Dios, servir con un buen carácter y mantenerse fiel en el Evangelio, a pesar que hayan dificultades, ¿cierto? Y por esa razón yo decidí elegir hablar sobre esta epístola. Ahora vamos a pasar a la autoría y la fecha de este libro. Bueno, como ustedes ya saben, el autor es el apóstol Pablo, de eso no hay duda. El destinatario tampoco, ¿cierto? El destinatario sabemos que fue a Timoteo, que era colaborador cercano de Pablo y era líder de la iglesia de Éfeso. Y en tema de fecha en la que fue escrito estas cartas, algunos teólogos, investigadores dicen que fue escrito en el 62, otros en el 64. Incluso hay algunos que dicen que fue escrito en el año 67 después de Cristo.
¿ok? Lo que sí se sabe es que Primero de Timoteo fue escrito después de la primera prisión romana de Pablo y la segunda carta fue escrita durante la segunda prisión de Pablo en Roma, poco antes de su martirio, como ya lo conocemos y como ya sabemos. Ahora, vamos a pasar al contexto histórico y cultural de esta carta, porque la iglesia primitiva estaba enfrentando falsas enseñanzas. Ahora, ¿de dónde venían esas falsas enseñanzas? Bueno, como ya sabemos a través de muchos sermones, clases bíblicas, sabemos que estaban los gnósticos que tenían una doctrina diferente, ¿cierto? Que decían que la materia era negativo y que el espíritu era el bueno, ¿cierto? Estaban los judaizantes también, y bueno, es muy probable que hubieran otros grupos también. Entonces había muchas influencias de estos grupos dentro de las iglesias y lo que causaba era que el evangelio se estaba diluyendo. Eh, y había muchas otras corrientes de pensamiento, el cual hacían que los creyentes se confundieran, ¿cierto? Por otra parte, Éfeso era una ciudad importante del Imperio Romano. De hecho, Éfeso era una ciudad importante, ¿cierto? Tenía carreteras, avances urbanos, pero por otra parte tenía una fuerte influencia pagana, había muchos dioses en aquel lugar, y bueno, en todo lo que conocemos del Imperio Romano. De hecho, en Éfeso estaba el culto a Artemisa, que no voy a dar detalles sobre eso, pero había muchas creencias en estos dioses. Ahora, Timoteo, como ya sabemos, siendo relativamente joven, él necesitaba instrucción, necesitaba ánimo para poder ejercer autoridad pastoral en medio de posiciones y en medio de confusiones doctrinales, ¿cierto? No era nada fácil para él. Y como sabemos, el apóstol Pablo era una persona ya anciana, tenía experiencia, sabía lo que era el Evangelio y también sabía lo que era el Antiguo Testamento y todas las tradiciones, pero sobre todo tenía experiencia, ¿cierto? Entonces, de esta forma, él estaba instruyendo a Timoteo para que pudiera ser un buen líder, para que estuviera en lo posible preparado, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros leemos Segunda de Timoteo, nos damos cuenta que refleja un contexto mucho más personal, mucho más solemne, por decirlo de alguna forma, y vemos que Pablo está encarcelado, pero estaba a la vez consciente de su muerte cercana. Sabemos que el imperio romano en aquel tiempo tenía mucho poder y podía ejecutar a quien quería. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aún así, aún sabiendo lo que le iba a pasar, él anima a Timoteo. Y eso me gusta mucho, porque muchas veces a mí de manera personal me cuesta animar a alguien, a un hermano, cuando estoy triste, cuando estoy decaído de ánimo. Me cuesta mucho. Y esta carta como que me hace reflexionar y me hace meditar, ¿cierto? Y recordar este momento en que Pablo animaba a Timoteo, aún estando en una situación difícil, en lo cual me invita a ponerlo en práctica también. Entonces, de esa forma para mí es maravilloso. En el esquema y estructura de esto, en primera de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo se presenta con un saludo, ¿cierto? Luego, después habla sobre advertencia a las falsas doctrinas. Eh, como había dicho, había muchas corrientes de pensamiento, opiniones, y todo eso estaba como influyendo en la iglesia. Tanto así que querían como hacer cambiar el pensamiento de los creyentes, ¿cierto? Luego el apóstol Pablo habla sobre el Evangelio, la gracia, ¿cierto? También entrega instrucciones para la adoración y el orden en la iglesia, lo cual, en mi opinión, se basa de órdenes morales esenciales. Y también en 1 de Timoteo habla sobre el cuidado pastoral y disciplina, que es muy importante dentro de cada líder, ¿cierto? Debe ser cuidadoso, cauteloso, debe ser siempre buscar al Señor, ¿cierto? Para pedir sabiduría, para enfrentar tentaciones y todo eso. Y en 2 de Timoteo vemos que el apóstol Pablo se presenta nuevamente con un saludo y bueno, llama a Timoteo a la fidelidad, lo cual es muy importante porque muchas veces cuando pasamos por momentos delicados, complicados, muchas veces tenemos como ese pensamiento de dudar de Dios, ¿cierto? Pero esto nos llama a ser fieles, a confiar en el Señor a pesar que a lo mejor estemos viviendo un momento que no sea bonito. También Pablo le enseña sobre la perseverancia en el sufrimiento por el Evangelio, seguir adelante, ¿cierto? Armarse de la palabra de Dios y seguir adelante. Orar también, que es muy importante. También le da instrucciones para un ministerio fiel.
Y bueno, por otra parte podemos ver que en 2 Timoteo, Pablo anima a Timoteo a fortalecerse en la gracia, le dice que se esfuerce en la gracia de Cristo, que sea un obrero aprobado, ¿cierto? Es decir, que sea un siervo fiel, paciente, que sea digno para enseñar la palabra, enseñar correctamente el Evangelio, ¿cierto? Evitar las falsas doctrinas también que puedan entrar en la iglesia y ser firme en la adversidad. Muchas veces nos cuesta ser firmes en la adversidad. Cuando nos pasa algo delicado, algo fuerte, muchas veces caemos. Y a veces es entendible que pasemos por esa etapa. Pero sin duda, el apóstol Pablo nos anima, ¿cierto?, a ser firmes en el testimonio de Cristo. Y claro, nos ayuda a confiar en el Señor. De hecho, hay una parte que dice que no temamos sufrir por el Evangelio. Dice que no temamos, lo cual para mí es como, me hace meditar, me hace mucho reflexionar. Y también le da instrucciones personales, ¿cierto? Lo cual es muy importante. Lo voy a leer. Le da instrucciones personales. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9 al 13, dice, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí le da como un encargo, ¿cierto? Un encargo final y testimonio de Pablo. Dice que, bueno, una persona lamentablemente le ha desamparado. Quizás muchas veces no puede ocurrir lo mismo también y obviamente se siente muy feo cuando una persona no desampara, nos abandona, ¿cierto? Pero vemos que el apóstol Pablo, por otra parte, estaba con Lucas y bueno, de esta forma le da instrucciones a Timoteo, le dice que trajera los pergaminos, ¿cierto? Que seguramente eran textos para poder enseñar, ¿cierto? Para poder ministrar. En lo cual, bueno, de esta forma se trata la epístola a Timoteo de forma general. Ahora, en el aspecto de los temas claves y perspectivas teológicas, vemos que esta carta nos enseña que debemos centrarnos siempre en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene autoridad, ¿cierto? Y también nos enfatiza la sana doctrina frente a la falsa enseñanza. La sana doctrina es muy importante, porque de esta forma nos mantenemos firmes, crece nuestra fe y también crecen nuestras obras. Obviamente, las obras deben estar fundamentadas en una fe viva y eficaz, porque muchas personas dicen tener fe, pero muchas veces sus obras no lo demuestran, ¿cierto? Entonces la sana doctrina trata sobre eso, conocer la salvación, conocer la fe, conocer la misericordia, el amor de Dios y todo lo que conlleva la sana doctrina. Y lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Muchos sermones, prédicas y todo demás. También entrega liderazgo y requisito para pastores y diáconos, en lo cual es importantísimo y me voy a tomar el tiempo de mencionar algunos. Eh, por ejemplo, en el capítulo 3 de la carta a Timoteo, eh, Pablo entrega muchos requisitos a Timoteo de cómo debe ser un anciano, un obispo y un diácono en la iglesia. Por ejemplo, Pablo hace mucho hincapié en que un obispo y un diácono debe tener un carácter intachable, debe ser maduro espiritualmente y debe ser un buen administrador de su hogar, de su casa. ¿Ok? En el caso de los ancianos debe ser aptos para enseñar y por otra parte los diáconos deben ser servidores confiables. ¿Ya? Por ejemplo, los diáconos, yo conozco muchos diáconos dentro del ministerio y que tienen mucha responsabilidad. De hecho, ellos son los que se dedican a negocios, a que la misión pueda seguir avanzando para poder levantar iglesias, para poder pagar cuentas, pagar arriendos y todo lo que conlleva levantar una iglesia, cuando no es nada fácil. Y por eso los diáconos son muy importantes. Y el diácono debe ser un servidor confiable, debe tener, por decirlo de alguna forma, un alto estándar de conducta moral, de conducta familiar y personal, y también con el entorno de su iglesia. Entonces, por otra parte, Pablo le dice a Timoteo que estas personas, obispos, diáconos, deben ser personas con un buen carácter, es decir, sobrios, prudentes, hospitalarios, solidarios, deben ser aptos para enseñar, no deben ser pendencieros, no deben ser avariciosos, no deben ser buenos para el alcohol, ¿cierto? Como el vino, y deben tener
una buena reputación entre los de afuera. Por lo tanto, son requisitos que también va para nosotros, y lo cual requiere una responsabilidad intachable y que por supuesto uno de manera personal debe entregarse a Dios para que trate con nuestro carácter y en el caso de que uno sea diácono o sea, ¿cierto? Por ejemplo, un pastor, hacer el trabajo de manera digna, de manera bien hecha, por decirlo de alguna forma. Sabemos que cada persona está en un crecimiento, ¿cierto? Hay personas que tienen dones, talentos, hay personas que administrando una iglesia son geniales, quizá otros no, quizá otros son más para servir o para tocar alabanza, pero sea como sea, todos estos requisitos son muy importantes dentro de la persona, porque de esta forma la iglesia de Dios se edifica y Dios es glorificado, por eso es muy importante. Entonces, siguiendo con el tema de los diáconos deben ser honorables, sinceros, no deben ser codiciosos, tampoco deben obtener ganancias mal habidas y deben guardar el ministerio con mucha fe, trabajar de manera limpia, ¿cierto? Sabemos que trabajar con el dinero muchas veces nos puede llevar a la tentación y por lo tanto una persona debe ser maduro, debe ser prudente, ¿ya? Porque es un diácono. Y el diácono, claro, trabaja para que la iglesia se mantenga. Imaginémonos un diácono que trabaje mal, que sea avaricioso. Puede ser realmente negativo. Bueno, entonces, de eso se trata el liderazgo y requisito para pastores y diáconos. También en temas clave nos enseña que cada creyente debe vivir una vida piadosa como evidencia de la fe. Esto se parece mucho y tiene relación con el liderazgo cristiano, diáconos, obispos y también personas que a lo mejor no son obispos, no son diáconos, pero que sirven, por ejemplo, haciendo el aseo o, por ejemplo, claro, limpiando, sirviendo la comida y todo eso. Por lo tanto, desde la forma personal, va para cada persona que está dentro de la iglesia y que sirve en un ministerio. También el apóstol Pablo nos recuerda que debemos perseverar en el sufrimiento. La vida, yo lo considero como... Hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos buenos en los que nos gozamos con los hermanos, nos reímos, compartimos, pero muchas veces hay situaciones que son tristes, que muchas veces rompemos en llanto a lo mejor y que muchas veces el mundo se nos cae encima, como decimos en Chile. Hay días que son malos, hay momentos que son difíciles, pero el apóstol Pablo en ese momento nos enseña a perseverar en el sufrimiento. Yo lo podría a lo mejor explayar como, por ejemplo, ser agradecido con lo que Dios nos da, con la comida, con el aire que estamos respirando. Siempre hay algo que agradecer. De esa forma uno se puede fortalecer en espíritu. Y también nos habla de la suficiencia de las escrituras. ¿Ok? A las escrituras no hay que añadirle nada más. La escritura es perfecta. Tiene de todo para poder enseñarnos y para poder guiarnos. Ahora, estuvimos viendo, ¿cierto?, lo que trata la epístola a Timoteo. Y aquí hay un gran tema. ¿Cómo podemos aplicar esta carta, estas enseñanzas a nuestra vida cristiana y sobre todo al ministerio actual en la que estamos sirviendo? Yo, por ejemplo, sirvo a Creatio o Creatio. Y por lo tanto yo a veces tengo que diseñar para poder, bueno, generar imágenes para un retiro, para, para evangelizar online y por lo tanto debo hacerlo bien. Yo conozco otras personas que sirven en la música, en Jubilee, otras personas que sirven en AM, en otros ministerios, en San Lucas también, por ejemplo, donde están todas las personas que trabajan en salud, enfermeros, doctores, ¿cierto? Entonces, hay una gran pregunta, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal y en el ministerio actual en la que estamos trabajando? Entonces, eh, lo primero es que para la vida cristiana, y aquí lo dividí en dos, eh, primeramente para la vida cristiana, estamos llamados a vivir una fe auténtica, no una fe falsa.
Muchas veces las personas del mundo o las personas incluso cristianas pueden decir que tienen fe, pero muchas veces sus obras y su testimonio personal no lo demuestran. Y por lo tanto, el vivir con una fe auténtica tiene que ver el vivir con integridad y con obediencia, ¿ok? También en la aplicación en la vida cristiana nos enseña a permanecer firmes en la verdad bíblica ante muchos otros pensamientos, ¿cierto? Como en ese tiempo estaban los judaizantes, los gnósticos. Entonces, nosotros tenemos que permanecer firmes en la verdad bíblica, ¿ok? Por ejemplo, hoy en día se ve mucho lo que es el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Y nosotros no debemos caer en ese tipo de enseñanzas. Ya, por eso que el permanecer firmes en las escrituras es fundamental. Y también una forma de aplicar esto en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio actual, es cultivar una vida de piedad, una vida de disciplina espiritual y de un buen testimonio. Ser personas intachables, ser personas que tengamos buenas obras como demostración de nuestra fe auténtica, de nuestra fe en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, para el ministerio actual es importante formar líderes con carácter y con fidelidad doctrinal y también ir cuidando a esas personas. Sabemos que cada persona está en un proceso. Muchas veces las personas que uno está cuidando, a lo mejor pastoreando, muchas veces tienen problemas de carácter, a lo mejor tienen malos hábitos. Y bueno, si uno es pastor, o a lo mejor quizá uno no es pastor, pero sabemos que todos somos hermanos en Cristo, podemos ayudarlo, guiarlo, ¿cierto? Si se cae, ayudarlo a levantarlo. Y de esta forma es muy importante porque se estarían formando líderes con carácter y una fidelidad hacia Dios. También, a veces, cuando un hermano se equivoca, a veces toca confrontar el error, ¿ok? Y ese error no hay que confrontarlo con violencia, no hay que confrontarlo con algo que lo pueda dañar aún más. Al contrario, el error del hermano, y si uno comete un error, bueno, eso debe ser abordado con amor y verdad, ¿ok? Así como Dios ha confrontado nuestro error con amor, también debemos hacerlo con el hermano. También, como lo está aplicando en esta diapositiva, en esta presentación, perdón, eh, en el caso de nuestro ministerio actual, cada uno tiene un ministerio, como había dicho, otros sirven en la música, en la alabanza, otros sirven en la salud, otros sirven en los jóvenes, en las universidades, como en el caso de Whitey, creo que es, o AM. Entonces, esta carta para nuestro ministerio actual nos anima a perseverar en el llamado, aún en medio de dificultades. ¿Ok? Sabemos que cada ministerio tiene su nivel de dificultad. eh, Hay situaciones que son difíciles, pero esta carta nos anima a estar firmes, a avanzar con fidelidad y puesto los ojos en Dios. También nos enseña a transmitir el Evangelio fielmente a otros, es decir, el discipulado, a criar personas para un buen testimonio, para el servicio a Dios. Entonces, haciendo una especie de conclusión, ya terminando con esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Las cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, yo las junté para hablarlo de manera general. Esta epístola pastoral, como también es conocido, fueron escritas por Pablo para su hijo espiritual, para Timoteo. En ella encontramos instrucciones prácticas y espirituales para el liderazgo cristiano. Digámoslo así, y diciéndolo de forma personal, resume lo que es el Evangelio. ¿Ok? Nos da como una idea de cómo debemos practicar el Evangelio. Entonces, estas cartas son altamente relevantes para la iglesia y para el ministerio hoy en día. Entonces, las cartas a Timoteo, que fueron escritas por Pablo, fueron dirigidas a Timoteo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Otro detalle, hay que decir que Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, en esa ciudad, y en un contexto de falsas doctrinas, de muchos desafíos que estaba enfrentando la iglesia, ya sea por razones políticas, económicas, Pablo anima a Timoteo y lo anima desde la prisión, sobre todo en segunda de Timoteo. Y a través de esa prisión en la que estaba Pablo, anima a Timoteo y le da dirección para que ejerza un liderazgo firme y valiente. Y muy valiente porque no era nada fácil, sobre todo cuando él era muy joven. Entonces, el mensaje central es que enfatiza la importancia de la sana doctrina,
ya que la enseñanza bíblica correcta nos protege del error y también nos ayuda a reflejar una vida piadosa, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo resalta mucho lo que debe ser el liderazgo cristiano y se basa principalmente en el carácter que cada persona debe tener. Entonces, otro tema clave, y ya con esto voy a finalizar, nos ayuda a perseverar en medio del sufrimiento, ¿cierto? Servir a Cristo, por ejemplo, implica servirlo aún con dificultades. Implica mucha valentía, mucha responsabilidad y sobre todo dependencia del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante decirlo. Entonces, finalmente, vemos que Pablo encarga a Timoteo transmitir fielmente el Evangelio, asegurando la continuidad de la fe a través de las Escrituras y sobre todo a través del discipulado, ¿ya? Que todos sabemos dentro de nuestro ministerio que es el discipulado. En conjunto, estas cartas llaman a permanecer firmes en la verdad, a vivir en piedad, a mantenernos en santidad y así servir fielmente a Dios. ¿Ok? Bueno, esta es la presentación. Esta es mi presentación sobre la epístola a Timoteo. Así que, bueno, muchas gracias. Amén.